Bueno, quisiera introducir este tema básicamente por lo que representa para los tesoreros el tema de predictibilidad o estimación del flujo de caja. Y gracias a los desarrollos financieros que ha tenido el sector, he querido traer a ustedes un tema que puede ser relevante en el presente y en el futuro cercano, y es la utilización de operaciones de cobertura financiera para mejorar todo nuestro trabajo del manejo de liquidez. Básicamente, el tema gira en torno al manejo de los riesgos financieros. Eh, para traer aquí a colación qué es un riesgo financiero, pues básicamente es una estimación, es una probabilidad de cuál es el flujo esperado de ingresos o egresos que vamos a tener en un periodo determinado. Y esa planeación financiera, por lo general, tiene muchos factores que lo pueden afectar. Uno de ellos, por ejemplo, es la disponibilidad del flujo de caja, el riesgo de liquidez. ¿Cuándo se presentaría este evento? Cuando haya la incapacidad para cumplir nuestras obligaciones financieras, básicamente porque nuestros activos líquidos no son suficientes para atender los pagos previstos en el corto plazo. Este es un riesgo que está permanentemente en nuestra tesorería y hay que gestionarlo con varios elementos que vamos a mirar más adelante. También está el tema del riesgo de mercado. Muchos de nuestros activos pueden percibir pérdidas o cambios en su capital o en el tema de tasas de interés por efecto de factores externos o exógenos que no son manejados por nuestra tesorería, básicamente tasa de cambio o tasa de interés o el precio de los commodities. Y eso va a afectar los resultados financieros que nosotros tengamos previsto. En tema de deuda pública, por ejemplo, el tema de una devaluación de la moneda local puede afectar grandemente nuestro presupuesto y puede empeorar, digamos, la estimación del flujo de caja. Los otros riesgos que los menciono acá, pero no van a ser el centro de la exposición, el riesgo de crédito, riesgo operativo, legal o riesgo país, tienen que ver mucho con la contraparte con la cual nosotros contratamos o nosotros mismos seamos la contraparte del sector financiero. Muy puntual, nuestra calificación de riesgo país puede ser un indicativo de cuál es la apreciación del riesgo que tienen nuestras contrapartes respecto a la capacidad para nosotros devolver el capital que hemos solicitado en préstamo. Riesgo operativo básicamente tiene que ver con posibles pérdidas derivadas de fallas en los procesos o en los sistemas o incluso en nuestro talento humano que pueden eventualmente generar, digamos, retrasos y en el peor de los casos, pérdidas en valores o en activos. Riesgo legal pueden ser fallos judiciales en contra de las contrapartes involucradas en el contrato o el riesgo país que tiene que ver con una inestabilidad política o económica. Volviendo al tema central de esta exposición, quiero enfocarme en lo que tiene que ver con las estrategias de mitigación de estos riesgos. Básicamente, nuestros riesgos en general, no voy a especificar cuál, pero aquí en las mitigaciones podemos deducir a qué se refiere, por ejemplo, la gestión de liquidez. Desde mi percepción, la liquidez es transversal a cualquier proceso, es decir, que sin el efectivo o sin una adecuada reserva de efectivo, no es posible atender compromisos derivados del presupuesto o derivados de la deuda pública. Por tanto, es de especial cuidado desde nuestra óptica de tesoreros
tener unas estrategias adecuadas de esta gestión de riesgo. Más adelante voy a mencionar unas, pero he vinculado la gestión de liquidez con los productos financieros que hoy nos ofrece el sistema bancario, por ejemplo, las coberturas financieras. Por lo general, las coberturas se han utilizado casi que sin tener un énfasis adecuado. Una cobertura puede ser una cobertura natural a los flujos de caja, que la vamos también a explicar más adelante, e intuitivamente nosotros hemos tomado decisiones para mitigar ese riesgo, tomando, por ejemplo, inversiones en la misma moneda. Puede ser una mitigación temporal. O la diversificación de las fuentes. También puede ser una estrategia para poder manejar mejor este riesgo. Diversificar también las contrapartes o los productos con los cuales nosotros nos fondeamos o en los cuales nosotros podemos depositar temporalmente un excedente de liquidez. También puede ser una forma, una estrategia de mitigación. Ya en temas operativos o en riesgos legales, podemos hablar de tener un plan más estructurado, un plan de continuidad de negocio que permita a la tesorería o al ministerio en general o al sector público poder garantizar la prestación de sus servicios independientemente de los eventos que se presenten en este momento. Puede ser eventos ambientales o pueden ser eventos tecnológicos, etcétera, y tener esos planes de restitución de estos servicios para poder garantizar la continuidad. Y un tema también transversal es el tema de educación y capacitación. Por ejemplo, estos foros permiten compartir cuáles son las experiencias que podemos adoptar en esos países para poder, digamos, ser eficientes en procesos que ameritan nuestra atención. Entonces, a grosso modo, sería, digamos, estas estrategias y, como les decía, voy a enfocarme en un par de ellas. Uno de estos riesgos es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez básicamente se mitiga con un adecuado pronóstico de flujo de caja. Esta es una tarea, digamos, permanente de nuestros equipos y ha sido recurrente el hecho de no tener una herramienta adecuada de automatización o de canalización de información en tiempo real. Creo que en este foro, en este seminario en especial, hemos visto que herramientas de inteligencia artificial están al alcance de muchos de nuestras contrapartes, que son los bancos básicamente, y están un paso adelante para obtener información en tiempo real. Creo que ese es el gran reto desde el punto de vista de tesorería pública, poder tener acceso en tiempo real a nuestra propia información y la información de terceras personas, de partes interesadas, para poder tener una adecuada consolidación de ese flujo de caja. Ya una vez consolidada la información, ¿qué hacer con ella? Y es poder generar escenarios adecuados para la toma de decisiones. No solo quedarnos en los escenarios, sino ejecutarlos. A veces planeamos mucho, pero no tenemos una adecuada realización de esos planes y de ahí que tengamos que tener una adecuada gobernanza para tomar ese tipo de decisiones. Hemos planteado en muchos eventos la necesidad de contar con este segundo punto, que es un buffer de liquidez, es decir, una reserva que nos permita adecuar nuestro flujo de caja a unas obligaciones en el corto plazo. Muchas de nuestras tesorerías no disponen de un adecuado buffer de liquidez. Nosotros quisiéramos tener una caja lo suficiente para tener que relajar, digamos, las obligaciones de un trimestre o de un semestre, pero nosotros trabajamos día a día en ese buffer de liquidez. No tenemos una meta establecida de, de tener un tamaño de buffer,
Este básicamente se determina bimensualmente, es decir, que la planeación de flujo de caja está supeditada a las fluctuaciones bimensuales de esta planeación financiera que hacemos en un año fiscal. Eh, Recomendación a tener un fondo de liquidez que puede posteriormente convertirse en un fondo de estabilización. Eso sería un segundo escenario ideal, tener un fondo estratégico que le permita a la tesorería o al Ministerio de Hacienda reaccionar en eventos de mediano plazo, poder tener ahorros fiscales por la gestión de sus activos y poder tener mitigantes de posibles eventos en el corto plazo. Una tercera medida puede ser el monitoreo permanente o el seguimiento a indicadores de liquidez. Seleccionar un adecuado indicador parece una tarea fácil, pero nos quedamos también a veces cortos en la temática de elegir cuál o cómo construir un mejor indicador de liquidez. De esto, digamos que hemos hecho varios acercamientos con tesorerías en donde se le ha permitido, se le ha transferido a ese conocimiento de construir sus propios indicadores. Creo que la mayoría tenemos un indicador de disponibilidad de caja de corto plazo. A eso lo podemos complementar con indicadores de volatilidad de ese flujo de caja para poder, digamos, disponer de un escenario adecuado. No hay, digamos, un límite en el número de indicadores que nosotros tenemos o debemos seguir, pero básicamente al menos uno que nos permita a nosotros determinar si la liquidez en términos de tiempo la podemos calibrar a 2 meses, a 3 meses, etcétera, o cuántas veces nuestros activos son suficientes para atender nuestros pasivos. Eso es otro indicador. Pero bueno, en eso podemos ahondar eh, en la teoría. Y finalmente, tener una línea de crédito que puede ser extraordinario, así como nosotros tenemos el acceso en nuestro banco personal a un sobregiro puede ser costoso, pero es de emergencia. Esto, por ejemplo, en tiempos de pandemia, se hizo notorio el acceso a líneas, incluso el mismo Fondo Monetario activó el acceso a líneas de crédito flexible. El tema ahí es el plazo al cual hay que restituir ese capital y el costo al que se está exponiendo la tesorería. Pero, de todas formas, no hay peor escenario que no poder tener el disponible suficiente para atender nuestras obligaciones. Entonces, este es un costo relativo, puede ser alto en ese momento, puede ser calificado como el más alto, pero no tenerlo también implica altos riesgos. Bueno, complementando entonces el tema de gestión de liquidez y sus indicadores, creo conveniente introducir a las tesorerías en el ámbito de las coberturas. Eh, Perderle como el miedo a hablar de esto, porque generalmente uno lo asimila con riesgos, pero su significado es totalmente lo contrario, es un mitigante. Y así se define, es la forma como reducimos o eliminamos la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre a resultados de nuestros escenarios. Es decir, que un tesorero debe garantizar la menor volatilidad en los resultados, es decir, que sea más predictible en qué es lo que esperamos a futuro. Eh, el tema de las coberturas no busca eh, maximizar ganancias, por ejemplo, no busca tema de arbitrajes en los precios. Y aquí simplemente vamos a ver que la estrategia de cobertura simplemente es un tema de
mitigación de riesgos. Y el riesgo aquí hay dos riesgos a los que me voy a referir. Básicamente el riesgo a la tasa de interés y el riesgo cambiario puede ser uno de esos dos, los más principales. Y tener la predictibilidad de cómo se va a comportar la tasa de interés a futuro, pues es imposible, pero podemos tomar decisiones en el presente para evitar que los movimientos a futuro sean en contra del flujo de caja previsto. Ese es básicamente el énfasis de este tema. Entonces, nuestras tesorerías están expuestas a variaciones en el precio, por ejemplo, del dólar, en nuestro caso. Colombia exporta muchos commodities que se los pagan principalmente en dólar, pero también pagamos deuda en dólares. Gran parte de nuestro portafolio está expuesto a esta divisa. En tasa de interés, por lo general, los préstamos son a tasa fija, pero podemos eventualmente tener tasas variables como la SOFR u otra muy similar que implica un riesgo por la volatilidad que pueda presentar esta tasa de interés. Y el valor de los índices, en este punto no veo, digamos, todavía nuestro tema de inversiones, pero Colombia particularmente tiene empresas, algunas cotizan en bolsa y pueden tener variaciones en su valor de mercado o valor de realización que a la larga, eventualmente en una posible retoma o una venta de esa posición accionaria puede implicar variaciones patrimoniales al Estado. Básicamente, entonces, enfocándonos solo en tasas de interés y en tasa de cambio, podemos tener mucha variedad, digamos, de coberturas. Una de ellas, la principal, cobertura cambiaria, que protege al flujo de caja de fluctuaciones en la tasa de cambio. La cobertura en tasa de interés que protege de subidas o bajadas. Cuando es subidas, quiero decir cuando tengamos deudas, y de bajadas, básicamente cuando tengamos inversiones. Una cobertura en precios de materias primas, ya lo he explicado, un ejemplo de exportación de petróleo puede ser evitar pérdidas por pérdidas en ingresos por esas ventas, o si estamos importando materias primas, podemos pagar excesos en costos por acceder a esos suministros. ¿Y qué tipos de coberturas podemos encontrar? Básicamente están los temas de futuros, cuando tengamos una bolsa con contratos estandarizados a plazo, en el cual hay una fecha fija de ejercicio, y sobre esto, digamos, son contratos que uno accede en términos, digamos, de múltiplos o estandarizados que nos permiten básicamente un modelaje completo del flujo de caja, por cuanto no vencen todos los días en los cuales lo necesitamos. Para eso podríamos acceder a otro tipo de coberturas, que son los contratos forward, que están hechos a la medida y que pueden funcionar muy bien en el hecho de ser negociados bilateralmente. El tema es que no tienen liquidez secundaria, es decir, en el momento de deshacer la posición, es posible que no encontremos una contraparte que podamos ceder esta posición. Ya las últimas dos, los contratos en opciones o en swaps, requieren ya un poco más de elaboración. Las opciones permiten aprovechar, o sea, además de fijar un precio futuro, permiten aprovechar posible ganancia más allá del precio fijo al cual estamos nosotros dispuestos a comprar o vender, pero también implica pagar unas primas al inicio de la operación. Es decir, puede generar un egreso sin necesidad, si necesariamente vamos a recuperar esa prima a futuro. Y los swaps
mm, en los cuales Colombia ha iniciado este año en forma más dinámica su utilización es un intercambio de flujos financieros. Y ahí quiero hacer énfasis en que al ser un derivado, eh, la contraparte está dispuesto a intercambiar un flujo, llámese tasa de interés o llámese tipo de cambio, por otro que en condiciones financieras de valor presente son iguales. Entonces podemos cambiar de posición, una posición, por ejemplo, en pesos, swapear nuestra posición o intercambiar nuestra posición en pesos para recibir dólares o viceversa. Y esto es un poco más neutro desde el punto de vista del flujo de caja y permite mapear mejor nuestra cobertura en términos de monedas. Podemos acceder a las monedas tipo o divisas que requieran nuestro flujo de caja y no perdemos el derecho a percibir los ingresos derivados de ese intercambio. Ya para terminar, simplemente una comparación aquí breve de cuál es la diferencia entre no hacer coberturas, hacer cobertura natural como típicamente la hemos hecho, o utilizar cobertura financiera a través de contratos de derivados. En este ejemplo, en Colombia, por ejemplo, tenemos un flujo de caja de ingresos de 2.000 millones de dólares, pagamos un servicio de deuda de 8.000 millones de dólares y tenemos inversiones o una caja disponible de 1.000 millones. Si no tuviésemos, si no consideráramos el flujo de caja neto, sino en términos brutos, sin cobertura natural, tendríamos la primera columna, es decir, un riesgo 100% expuesto a la fluctuación de la tasa de cambio, que podría fluctuar en este ejercicio entre 3.700 y 4.300, es decir, una total exposición al tipo de cambio. Si le agregamos la cobertura natural que tenemos por tener inversiones o ingresos respecto al servicio de deuda, nuestra mitigación ya no es de una posición negativa, por ejemplo, de 8.000 millones de dólares, sino de 5.000 millones de dólares. Es decir, se netean activos y pasivos y hay una estabilidad un poco mejor, más estrecha, y una fluctuación, por ejemplo, entre un egreso de 18.500 millones hasta 21.500, es decir, la volatilidad se reduce a más o menos 3.000 millones de dólares. Y una cobertura financiera, pues básicamente pone plano, si utilizamos, por ejemplo, un futuro, un forward, pone plano la exposición a un tipo de cambio predefinido en el forward. Y de ahí que se elimina totalmente la volatilidad del flujo de caja. En este ejemplo, lo que busca uno es profundizar un poco mejor, ver qué potencialidad tiene el mercado de coberturas en nuestros países y poder utilizarlos en favor de este flujo que es tradicional, manejar nuestros ingresos y nuestros egresos. Como vemos en este ejemplo muy sencillo, podemos actuar eh, de dos formas. En forma pasiva, sin cobertura, simplemente dejar que el tiempo pase, o podemos empezar a diversificar nuestro portafolio teniendo también ingresos en la divisa en la cual estamos expuestos, o un poco más sofisticados, y es poder acceder a contratos del mercado de derivados que ya, digamos, tiene alguna profundidad en nuestros países, pero que es muy profundo en los mercados financieros, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y podemos entonces, en esta oportunidad, dejarles esta inquietud como a futuros seminarios o futuras asistencias, poder tener eh, un mayor conocimiento del efecto que pueden generar en nuestros flujos de caja y en nuestro manejo de liquidez este tipo de productos. No sin antes decir que hay ciertos riesgos en la gestión de estos productos
Básicamente hay un riesgo y es poder acceder al producto sin pagar primas excesivas. Estas primas se derivan del hecho de no tener un mercado líquido o un mercado adecuado a la medida, y por esto tenemos que entrar o recurrir eventualmente en unos costos. O no poder netear contablemente nuestros activos con nuestros pasivos, que es un tema ya de estructura financiera. Otro riesgo en este tipo de productos puede ser la documentación, puede ser algo complejo, poder estructurar un producto, pero una vez ya realizado y estandarizado internamente en nuestros procesos, esto puede fluir más fácilmente en cada uno de estos de estas etapas. Y para esto tenemos que indagar en una política formal, es decir, que si uno entra a un proceso de cubrimiento, no es casual, sino que tiene que tener una gobernanza, tener una política de qué hacer con un activo o un pasivo que no está cubierto y cuáles son los objetivos de cubrimiento. Otro error que podemos incurrir es que sobrecubrimos nuestra posición. Es decir, ahí, cuando sobrecubre una posición, entra en el ámbito de la especulación. Entonces, ese es básicamente este tema que quería compartir con ustedes y que ojalá a futuro se desarrolle gratamente. Muchas gracias. Gracias. Francisco Lucero Campaña nos ha compartido operaciones de cobertura y manejo de liquidez en la Tesorería Nacional de Colombia. Si hay alguna inquietud, Francisco nos escucha y podríamos aprovechar este momento. Hay micrófonos disponibles, solo se trata de levantar la mano, cedemos el micrófono. Hay una mano levantada por acá, por favor. Francisco, ¿nos escuchas, sí? Aló. Sí. Adelante, viene la primera intervención. Francisco, es evidente la utilidad que tiene este tipo de instrumentos financieros para disminuir los riesgos, pero un instrumento de estos contablemente tiene un mark to market, una ganancia o pérdida contable. ¿Cómo se le explica eso a las autoridades de control? Las autoridades de control entienden, sobre todo cuando hay una ganancia, todos felices. Cuando hay una pérdida, ¿cómo funciona eso? Sí, de acuerdo. Esa es parte de la capacitación y el entendimiento de este tipo de productos. Les decía que el riesgo, uno de los mayores riesgos es no tener una política adecuada, es decir, que hay que formalizar la política de coberturas, no hay que hacerla solo en el ámbito de tesorería, sino que hay que compartirla en unos ámbitos mucho más de mayor nivel. El tema del mark to market se mitiga porque usted está cubriendo una posición que está descubierta en algún lado. Y es decir, que si su activo tiene una desvalorización, su derivado, su cobertura tiene una valorización o viceversa. Es decir, que son complementarias. Pero si hay una sobrecobertura, ahí entramos en el tema que se exponía, es empezar en el tema de especulación. Compré más cobertura de la que necesitaba. Y ahí sí pueden haber riesgos fiscales. Pero si yo tengo una posición activa, por ejemplo, en un commodity de petróleo de, no sé, 100 barriles, y no estoy cubriendo en absoluto el ingreso de esos barriles, pues estoy en una posición descubierta en 100, y cualquier fluctuación de ese precio del petróleo me va a pegar en mi riesgo, fiscal, en mi riesgo de ingreso. Por tanto, hay que verlo en forma conjunta. La contabilidad del activo que le estoy cubriendo o el pasivo que estoy cubriendo versus la cobertura. Y eso en las NICs ya se puede acceder a ese tipo de complementariedad. De que no se mire la cobertura solo de un lado, del mark to market de la cobertura en forma independiente, sino que hay que agregarla con el subyacente contra el cual se está mitigando.